Buenas tardes, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigos del servidor Hugo Jacome Basurto. Esta vez desde exteriores vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido catedrático universitario, un analista, un criminólogo de primerísimo nivel y también analista de lo que acontece en nuestro país. Nos acompaña nuestra amiga. Sí, muy buenas tardes, le saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Muy buenas tardes, doctor Zambrano Pasquel. El día de hoy pues vamos a tener una entrevista muy interesante con usted. ¿Qué opina usted, qué concepto tiene sobre el paro que se está dando, el paro nacional que se está dando aquí en comparación país? Con los paros anteriores, un poco cuál es la connotación que usted puede percibir, doctor? Cómo no, gracias a usted, don Hugo, y a Laurita por la posibilidad de conversar. Ese es uno de los temas centrales que hoy nos preocupa, concita la atención, el comentario, etcétera. A ver, hay diferencia. El paro, incluso en los costos que hasta ahora se dice que tiene. El paro del año 2019 incluso dejó cifras más o cifras menos, 11 muertos, más de 100 heridos, y se calcula que el costo de la paralización significó para el Estado ecuatoriano más o menos 900 millones de dólares, está así estimado. El paro del 2022, un paro posiblemente menos violento en cuanto no hubo, en principio entiendo que no hubo muertos y heridos, hubo otros actos, sí, lamentablemente de vandalismo, y allí se calcula que el costo fue más o menos entre 1.100 y 1.200 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que los dos paros le cuestan al Estado alrededor de 2.000 millones de dólares. El paro de este año 2025 que enfrenta el presidente Daniel Noboa tiene otras características. Primero, hay que reconocer, nos guste o no, había una estrategia, probablemente de los asesores políticos del gobierno, en el sentido de encontrar un mecanismo de acercamiento con un sector clave, el sector de la transportación, claro, donde están beneficiados, pero hay que tener presente para 6 meses, nada más, una especie de subsidio de ayuda. Claro, como consecuencia de eso, no hay la presencia tampoco mayormente de estudiantes, porque los estudiantes son los principales afectados cuando primero, o no hay transporte, y hoy sí lo hay, o hay un incremento abrupto, pero es un tema que hoy está en receso, porque claro, después de 6 meses, y lo están diciendo los dirigentes del transporte, hay que ver si es que, cómo se compensa el incremento del precio del diésel. O sea, se ha amortiguado por ahora. Lamentablemente en el tema del sector muy golpeado, el sector de la producción, productor indígena, más que el productor montubio o costeño, porque el productor indígena sufre el impacto de primera mano. Así es. El tema de la papa, del chocho, etcétera. Además, el sector que produce con sus vaquitas leche se están perdiendo miles de litros de leche porque no están siendo comercializados, la industria del queso, la industria del helado. Es decir, ese sector es el sector más golpeado, donde el gobierno no pensó que era necesario conversar con ese sector para encontrar un mecanismo de compensación, porque ojo, si le está regalando por ahí a alguna comunidad un tractorcito, al otro se le da un bono, bueno, según las cifras del gobierno ya son cientos de millones de dólares. Si esto es así, y no hay por qué dudar, la gran pregunta es, ¿y qué pasa con el sector de la salud? Ajá. No hay medicina. Educación. Bueno, aparte de eso, pero el sector de la salud, claro, ¿qué pasa con una emergencia importantísima como es la que tiene que ver, por ejemplo, con el pago de las dializadoras? Claro. Porque la gente se muere, ahí no es para mañana, es para hoy día. Así es. Y ese es un sector que no está siendo atendido. O sea, lamentablemente el Ecuador es una suerte de olla de presión en ese tema. No han tenido la intensidad de otras paralizaciones, pero aquí ya hay una víctima, ya, que es el comunero Efraín Grueso, por ahí va el apellido. Ahí hay que tomar en cuenta una doble lectura. Primero, quien va a una manifestación sabe que hay un riesgo, es incuestionable. En principio, cuando se trata de personas que van voluntariamente porque nadie los obliga, la persona, hay lo que nosotros llamamos desde el ámbito penal y criminológico
la actuación a propio riesgo. También Claro. se habla de la actuación de la víctima a propio riesgo, asumiendo lo que no debiera pasar, pero que pasa, puede pasar. Entonces, en esa situación hay una actuación de la víctima a propio riesgo cuando va a la manifestación. Esa es una lectura. La otra lectura es que, bueno, y en una manifestación, si es que hay la utilización por parte de los manifestantes, porque el derecho a la resistencia es una garantía constitucional, el derecho a la protesta social. El límite es que tiene que ser examinado caso a caso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay manifestantes que utilizan bloqueo de vías? Aunque fuese delito, pero que pasa un bloqueo de vías que no traen otras consecuencias, como por ejemplo destruir vehículos, incendiar vehículos, tomarse cuarteles, y eso es otro el tema. Entonces, allí hay responsabilidad por parte de quienes intervienen. Claro, no está legitimado ya, pero en la contrapartida, que es lo interesante, ya incluso en Ecuador hay una ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Se habla de uso progresivo. Claro. Y hoy ese es un problema para el ejército y para la policía, y voy a explicar por qué. Porque antes no había la ley para el uso progresivo de la fuerza. Quedaba librado a ver qué pasó, claro, qué utilizó. Pero hoy ese uso progresivo de la fuerza están los estándares internacionales y está lo que dice el sistema interamericano, donde se habla de un uso progresivo, que significa que haya elementos de disuasión, primero de tratar de conciliar, de llegar al diálogo como mecanismo de disuasión, y de pronto, cuando hay ya la posibilidad de alguna agresión, llegar a una repulsa. Ahora bien, ¿cuál es el tema ahí? Los estándares internacionales dicen que la fuerza pública, aquí incluye al ejército, que se ha hecho parte del problema junto con la policía, porque antes era solamente la policía o el ejército, policía, tienen que tener un armamento, en principio no letal, salvo la excepcionalidad. ¿Qué significa esto? Utilizar, ya, puede ser proyectiles de goma. Ojo, hay en otras partes. Es disuasivo, que es lo que generalmente utiliza la policía en una manifestación. Pero allí, claro, hay un riesgo un poco lejano que un proyectil de goma le pegue, por ejemplo, en el ojo. Podría ser, en su caso, excepcional. Pero si no tiene la fuerza pública en Ecuador para poder disuadir proyectiles de goma, va a ser un problema. Porque Gerués, o Gerués, como sea el apellido del dirigente, él fallece por un impacto de bala, al parecer de grueso calibre, en el pulmón. Claro. Entonces, allí tiene, así es, allí responde el Estado, responde la fuerza pública. Que responder, claro. Y además el acto violento de la fuerza pública, agrediendo al otro comunero que lo quería auxiliar y pateándolo en el suelo, pone en evidencia, pues, que sea producto de la efervescencia del momento, el aumento de la adrenalina, pero ya no hay un uso racional de la fuerza, sino el acometimiento contra un ciudadano indefenso que trataba de socorrer al que estaba herido, pues, que no lo pudieron socorrer, y que luego, cuando llega a un hospital, ya está muerto. Y el ciudadano golpeado, y a la gente que se dispersó de manera violenta. Ese es un tema interesante que ya veremos qué pasa cuando llegue a sedes internacionales. Esa es la situación con respecto al tema del paro y a la consecuencia. Se les podría calificar de, porque el calificativo está a la orden del día, de terroristas, los califica, y de 30 años de prisión. ¿Se compadece eso o es desproporcionado? Es desproporcionado, lamentablemente son las etiquetas que se utilizan. Y voy a recordar, había un juez en Alemania nazi, Freisler, que en las audiencias les gritaban parásitos, miserables, traidores de la patria. Bueno, terminaron ahorcando. Lamentablemente hoy hay un discurso de legitimación que va dirigido a terroristas, narcoterroristas, narcopolíticos, narcojueces, y ahí incluso se arremete contra la Corte Constitucional, que lo que ha hecho es el control de constitucionalidad, porque es lo que la Constitución le ordena y le manda. Así es. Doctor, justamente ya que topamos el tema de la Corte Constitucional, el rol que ha venido desempeñando en los últimos meses frente a este tipo de cosas, que incluso a ojos vistos uno se da cuenta de que sufre esta presión, porque hubo hasta una marcha prácticamente en contra de la Corte Constitucional. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, la Corte Constitucional, de acuerdo con
la norma en las normas, que, como dice un constitucionalista colombiano, Óscar Bernal Pulido, la norma en las normas es la Constitución, es la norma suprema, como decía un austriaco como Hans Kelsen. Las demás son normas subalternas. Ya. Y en la Constitución del 2008, que es la que da nacimiento a la Corte Constitucional, se dice en este momento, como discurso del gobierno, además de terroristas y narcoterroristas y narcopolítica y narcojueces, se dicen dos cosas que son absolutamente falsas. La primera, que la Corte Constitucional solapa a los delincuentes, a los terroristas, que genera impunidad. Y de la mano se dice que el aumento de la criminalidad tiene que ver con la Constitución de Montecristi y con la mala actuación de la Corte Constitucional. Es que van como de la mano y como pegadas, que es lo que incluso pretende legitimar una eventual nueva constituyente. Ajá. Vamos a ver qué pasa con la convocatoria. Primero a la elección, a ver si el pueblo aprueba o no la posibilidad de una nueva constituyente, y luego ya veremos qué se propone en una nueva constituyente. Pero para ir en orden, a ver, si fuese cierto que la constitución vigente del año 2008, que de paso, un constitucionalista como Iván Castro Patiño, que hay que reconocer, esta constitución del 2008, ¿cuál es el origen? El origen fue, es que a veces se inventa, es que Chávez mandó a Viciano de la Universidad de Valencia. No, por eso yo convoqué en un programa en Pensamiento Crítico a Iván Castro para conversar. Perfecto. Iván recuerda que hubo una comisión, yo sabía que la comisión existió, del CONESUB. O sea, en el 2007 el presidente Correa le pide al Consejo Nacional de Educación Superior y Escuelas Politécnicas que nombre una comisión. ¿Para qué? Para que redacte el anteproyecto borrador de una nueva constitución. O sea, el origen, el insumo principal surge de un trabajo del CONESUB, técnico, que nombró, así es, nombró constitucionalistas de diferentes tendencias, de diferentes ideologías, diferentes edades. Estaba el doctor Julio César Trujillo, que era un compico representante del ala de la democracia conservadora, de la democracia cristiana. Gustavo Medina, que había sido procurador general del Estado, un académico muy cercano a la izquierda democrática, a la socialdemocracia ecuatoriana. Estaba un jurista cuencano, apellido Cordero, buen administrativista. Estaba presidió la comisión del CONESUB un distinguido liberal, Medardo Mora Solórzano. Era un baluarte del pensamiento democrático ecuatoriano, rector de la ULIAN de Portoviejo, de Mancha. Y el subdirector o vicedirector o vicepresidente era Iván Castro Patiño, decano de la Universidad Católica de Guayaquil, profesor de... Hoy Iván tiene 40 años de ejercicio como profesor de constitucional, muy reconocido. Sí, lo conocemos, al papá también lo conocíamos. Así es, y el hermano, Nicolás. El presidente de la Correa designó una delegada, la doctora María Paula Romo. Ojo, yo la he conocido a María Paula Romo en eventos internacionales en algún momento de la Raoul Wallenberg de Alemania, en eventos en la Comisión Andina de Juristas. Excelente académica y profesora y estudiosa, pero después entra al campo político y ahí se pierde ya la condición académica en mucho, no en todo. Pero María Paula fue la delegada del presidente. Ojo, yo le preguntaba a Iván Castro si Viciano estuvo asesorando al CONESUB. Me dice, no. Dice, yo no sé si Viciano fue la constituyente de Montecristi, es otra cosa, pero a la constituyente, al proyecto del CONESUB, hubieron asesores ecuatorianos y mencionó a dos. El doctor Ramiro Ávila Santamaría y el doctor Raúl Ollarte. Y me dice que vino un constitucionalista español de mucho prestigio que había trabajado en España en la época de la Constitución de 1978 de España, que hasta hoy se mantiene muy moderna para aquel momento. Entonces dice, se trabajó con la asesoría incluso de juristas como estos, y se entregó el insumo a la constituyente de Montecristi. Perfecto. En la constituyente de Montecristi se convocó a sectores indígenas, sectores jóvenes, estudiantes, sectores académicos, sectores de los trabajadores de la transportación, sectores de la educación. Es decir, hubo un conglomerado de voces que fueron escuchadas. Iván Castro dice que la Constitución de Montecristi
con los defectos que puede haber y que se la Como- puede como- mejorar, por supuesto. como todo hombre humano, así es. Dice Iván que es un referente mundial, ojo. Sí. Mire, y lo dice que no tiene ningún compromiso Nada político, ni de ninguna ni naturaleza. con Correa, ni con Moreno, ni con nadie. Ujú. Pero además, hace pocos días conversaba con otro ilustre académico ecuatoriano, el doctor Alex Valle. Alex Valle tiene 2 doctorados en Alemania, que no en cualquier lugar. Claro. Ya, es entonces, y primerísimo Alex Valle nivel. dijo en una conversación que tuvimos el viernes en Pensamiento Crítico, lo que voy a repetir. Dice, la Universidad de Oxford, que a veces es considerada la primera en el mundo, para el sector europeo Oxford es la número 1, para el sector referente. de Estados Unidos Oxford está en 4º lugar, primero va Harvard, pero bueno, en fin, así son las calificaciones. Pero Oxford, una gran universidad en el mundo de hoy, Por supuesto. ¿ya? Hizo un estudio, y Oxford, en un estudio reciente, ha calificado a la Constitución de Sí. Ecuador en el mundo en Así tercer es. lugar. Vea eso. Tercer lugar. ¿Qué? ¿Se quiere destruir esa Constitución? Ya. Imagínese. Entonces, mire, la Corte Constitucional ha tenido el valor de no amilanarse. Y este tema del juicio político, se lo voy a comentar a ustedes. Por favor. Yo le pregunté a Iván Castro, este día que ahora quieren un juicio político para llevarla a rendir cuentas, le digo, ¿esa fue idea de la constituyente de Montecristi o fue idea del CONESUD de ustedes? Eso no fue idea de la constituyente de Montecristi, fue idea nuestra, del CONESUD. ¿Por qué? Porque conversábamos con Iván y coincidíamos, alguna vez dijo el doctor Héctor Romero Parducci, hay que evitar que la política le meta las pezuñas a la administración de justicia. Claro. Dice, lo que hicimos fue blindar a la Corte. Si mañana un magistrado de la Corte Constitucional viola a alguien o mata a alguien, eso es delito. Él tiene que ser sometido al Por procedimiento supuesto. penal Normal, pues si está con el fuero de cometiendo un corte que delito. la Claro. cita. Igual, si le reclama mañana porque no le da alimento a sus hijos o porque no alimenta a la mujer y cumplir. tiene que alimentarla, a una persona discapacitada, también tiene que responder. Lo que no está sometido es al control político de una Perfecto. asamblea o de un congreso Pero para politizado, altamente exacto, politizado. para evitar la politización en la Perfecto. función de la Corte. Era importantísimo destacar esto. Entonces, estamos nosotros, las resoluciones de la Corte Constitucional, en cuanto declaró, tuvo el valor, declaró a 2 leyes inconstitucionales Sí. en su totalidad, a la ley llamada de solidaridad y a la ley de integridad. Mira, hay mucho material, pero solamente para recordar. Como algunas referente ideas, nada como más, aquí referencia. está esto. A ver, esto de que pueda haber escuchas telefónicas porque se le ocurra al Servicio de Inteligencia del Estado o a la Fiscalía según una orden previa, ya no es factible. Pero a ver, pero existe la manera, pero claro, el Código Orgánico Integral Penal habla de Eso, técnicas especiales de investigación. Lo que establece allí es que hay control legal, control penal, para evitar que a usted, a mí, nos escuchen porque le da la gana a la fiscalía o le da la gana a la No puede policía. ser así. Hay control de legalidad de la orden, si es posible, pero por supuesto, mire, la posibilidad, llegaron a una barbaridad en una de las leyes, ¿ya? Que la maquilla, ¿no? Le ponen de integridad. A ver, ¿qué es lo que se pretendía? Meterle las manos a la función judicial declarándole en emergencia para votar probablemente a buenos jueces sin el derecho a la defensa, sin el debido proceso. Este me cae mal porque no cumple Claro, órdenes, claro. fuera. Pero este me cae bien y este va a cumplir órdenes, ¿Qué? venga. Es un instrumento de represión Y lo incluso. mismo con la fiscalía. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Declaró la inconstitucionalidad, dice que no es el procedimiento porque afecta incluso la estabilidad de los servidores judiciales. No es que robustece el control hacia los jueces y fiscales, sino que más bien debilita al juez y al fiscal que está sometido a este vaivén, a esta presión. Por eso hizo bien en declarar la inconstitucionalidad también de esa parte de uno de las leyes. Y un tema interesante también es que un legislador se le ocurrió, con nombre y apellido Castillo, meter por la ventana la idea de que se aumente el tiempo de permanencia de los jóvenes a 15 años Imagínense. y que además vayan después a la cárcel de mayores. Sí. Pobres jóvenes corren riesgo de ser violados. Entonces, Por supuesto. digo, a ver, eso es inconstitucional, además que es regresivo. Claro. Porque la Constitución del Estado dice que el más alto deber del Estado es La garantizar vida. derechos humanos.
toda propuesta de reforma tiene que ser progresiva a favor y no en contra, que es lo regresivo. Entonces, hizo bien la Corte en declarar, entre otros segmentos, la inconstitucionalidad de estos dos cuerpos legales. Pero el presidente hace poco dictó también la Corte, limitó el estado de excepción, pero volvió a dictar otro decreto de excepción, de manera que sí es posible ejercer el adecuado control. Y queda seguramente flotando la otra posibilidad, si es que hay el tiempo de comentar. Sí, comente nomás. Ya, era sobre el tema de ¿para qué una constituyente? Ahí quería saber, si esta es moderna, es un referente a nivel mundial. Lo que es bueno no se lo puede cambiar, pues, salvo que pueda ser perfectible. Es la apreciación. Exacto. Por eso, mire, es un desacierto, es una equivocación que probablemente los asesores le han dicho al presidente. Una gran mentira es que digan que la Constitución ya es obsoleta. No, pues es una de las más modernas del mundo. Así es. Que los derechos de la naturaleza están previstos allí. La Corte Constitucional ya ha declarado incluso los derechos de los animales, como el famoso caso de la mona estrellita. Es decir, es una Corte que es un referente y reconocimiento a nivel internacional por la calidad de sus resoluciones. No hay ninguna Corte perfecta, por supuesto que claro. Ninguna Constitución tampoco perfecta. Mejorable, sí, como ustedes dicen. A ver, pero para mejorar una Constitución, la parte, se dice, orgánica, el funcionamiento del Consejo, de la Judicatura, todo eso lo puede hacer si consideran que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe existir, pues. Mire, hay muchos aspectos que se pueden conseguir vía reforma, ¿ya?, constitucional, que tiene que ser la Asamblea, que tiene que declarar en la Corte Constitucional que sí procede y que puede ir a una consulta hay los popular. Los caminos están. Hay. Incluso conversaba con el doctor Mauro Andino, hoy constitucionalista, y él decía, ¿por qué no el presidente Daniel Noboa nombra una comisión de constitucionalistas y les pide que hagan un proyecto de reforma a la Constitución? Sería excelente. ¿Qué significaría esto? Nos ahorramos 180 millones de dólares que va a costar 3 procesos de elecciones. Primero, para que el pueblo diga si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Y luego dos para nombrar a los asambleístas constituyentes, que pueden ser estos casi niños que se dedican a dibujar en la asamblea, porque no hay ninguna calidad que se exija. Alguien dice, no, que no tiene que ser expertos de constitucional. Sí, posiblemente los asesores sí, pero es bueno que el señor presidente le diga al Ecuador ¿para qué quiere una nueva constitución? Porque además, con la constitución vigente, la tasa de muertes violentas en el año 2015-2016 era 5.6, 5.7 muertes violentas por 100.000 habitantes. Claro. Con esta constitución, y hoy con la misma constitución, la tasa de muertes violentas este año puede estar llegando al 56, 57 muertes violentas por 100.000 habitantes. El problema no es la Constitución. Así es. Si usted me dice por qué, porque el Ecuador se fue empobreciendo más. Los sectores más golpeados son los sectores menos atendidos. Entonces, si usted dejó a ese sector joven, lo que pasó en la Medellín de Pablo Escobar, que alimentó el sicariato, ese joven que no tiene a veces posibilidades de educación, que no tiene atención de salud, que no tiene una vivienda medio digna para vivir, que no tiene una opción de trabajo, ese joven es fácil presa de la delincuencia organizada. El gobierno tiene que fortalecer la atención a esos grupos prioritarios. Y eso no lo va a hacer con una nueva constitución. Claro. No hay fórmula mágica o milagrosa. De manera que ahí están dichas más o menos las ideas de manera rápida. Y les agradezco por su tiempo, pero era necesario. No, está bien, muchísimas doctor, gracias, doctor, excelente. Muy buena entrevista, doctor. Además, todo lo que usted nos ha dicho es muy cierto. Cómo cambiar una constitución sabiendo que es una de las mejores del mundo prácticamente. Y la plata que se gasta en eso, los señores de diálisis están que se mueren, doctor, deberían de prioridad uno atenderlos a ellos y da coraje. Oye. Por último, doctor, un mensaje a la ciudadanía de manera breve. De manera breve, a la ciudadanía no hay que perder la esperanza.
Ecuador, nuestro querido Ecuador, es un lindo país y ojalá que Ecuador mejore la inseguridad, porque si mejora la inseguridad, el inversionista ecuatoriano y el extranjero se va a apostar por la inversión. Es un país altamente productivo, rico en turismo, rico en petróleo, rico en minería. Debe ser minería siempre legal. Hay que respetar también el derecho al agua y bueno, lo que pasó en Cuenca. El mensaje siempre tiene que ser positivo. Hay que confiar en un Ecuador que mejore las actuales situaciones que lamentablemente producen incluso un conflicto social que ojalá se supere, pero ya. Muchísimas gracias, doctor.